Hoy vengo a hablar de Anastasia. Sí, ya sé, que si la leyenda de que estaba viva era real y su abuela realmente la estaba buscando, que si el Rasputín pues no se descoyuntaba el cuello pero sí que era un poco mal rollero, que si el cuadro que aparece en la película es el retrato real de la familia de los Romanov. Ya lo sé. No vengo a hablar de la verdadera historia de Anastasia porque ya hay como 1 millón de vídeos hablando de eso, entonces no hay gran cosa que aportar. Pero a lo mejor lo que no se conoce tanto es cómo nace la idea de crear esta película, que además puso en tensión a los estudios Disney. Así que antes de meternos de lleno en cómo se crea esta cinta, vamos a poner un poquito de contexto histórico. Hacia 1917 y 1918 la Unión Soviética estaba en plena crisis. Hola, soy Patri de la edición. Solo me paso por aquí para comentar que en realidad la Unión Soviética no se formó hasta que terminó la Guerra Civil en 1922, así que en este momento aún hablamos de Rusia, para que quede claro. Entre la Primera Guerra Mundial, la crisis económica y social que sufría el país, la extrema pobreza, se produjo la conocida como Revolución Rusa y la familia real de los Romanov fue destronada y tuvo que irse al exilio. El zar Nicolás II, su mujer Alexandra y sus 4 hijos, entre los cuales se encontraba Anastasia de 17 años, fueron fusilados por los bolcheviques, acabando así con el último emperador ruso. ¿De dónde sale entonces la leyenda de que Anastasia había sobrevivido? Pues bien, resulta que entre el caos de la guerra civil, la información que circulaba no es que fuese completamente fiable. Los bolcheviques únicamente confirmaron la muerte del zar, pero no la de los hijos. Además, los cuerpos no se encontraron hasta finales del siglo XX. Esto desató numerosas teorías y especulaciones que estallaron con la aparición de Anna Anderson. Un par de años después del suceso, esta mujer que apareció en un psiquiátrico de Alemania afirmaba ser la verdadera Anastasia, ya que decía que uno de los soldados se había apiadado de ella y la había ayudado a escapar. De hecho, debido a la gran cantidad de detalles que sabía sobre los Romanov, parte de la familia que aún quedaba del zar dudaba de si realmente podría ser ella. Incluso se inició un proceso judicial muy largo en el que tampoco llegaron a nada porque no podían demostrar ni que era ella ni que no era ella. Mientras todo esto sucedía, no paraban de salir más impostoras afirmando que todas ellas eran las verdaderas Anastasias, hasta que finalmente, en los 80, cuando Anna Anderson falleció, le pudieron hacer una prueba de ADN y se comprobó que efectivamente no era Anastasia, era una mujer polaca que se llamaba Franziska no sé qué. Pero el caso es que la leyenda ya estaba sin ningún tipo de freno. Tan solo 10 años después, en 1928, se estrenó Clothes Make the Woman, una película muda sobre la historia de Anna Anderson. Joder, o sea, es que los productores, en cuanto salió esta señora a decir que era Anastasia, estaban así. En resumen, que aparte de esta película, a lo largo de los años se estrena una obra de teatro, una película, una miniserie, una novela, la película de animación que conocemos y el musical. De hecho, Anastasia también aparece como un personaje en el videojuego Assassin's Creed Chronicles y este pasado 2020 se estrenó otra película, esta vez la muchacha viaja en el tiempo mediante un portal o no sé qué, en fin, a nadie le importa. Sin duda la movida esta de Anastasia ha sido fructífera económicamente, nadie puede decir lo contrario. Es curioso cómo sucede un poco lo mismo que lo que mencioné en el vídeo de Kurt Cobain, que si no lo habéis visto, lo dejo un poco por aquí, sobre el empeño de explotar de todas las formas posibles la figura y la leyenda idealizada de una persona muerta con cierto impacto sociocultural. Pero en fin, hablemos de la peli. En la década de los 70, este señor, Don Bluth, animador y director de cine, se encontraba trabajando para los estudios de Walt Disney. La cosa es que Disney no estaba en su mejor momento. Tras la muerte de Walt en 1966, el estudio había empezado a tener como una especie de crisis de identidad. Intentaron adaptarse a la ciencia ficción que estaba triunfando en ese momento, creando películas de terror y fantasía que, bueno, tenían una acogida bastante regulera en taquilla. Y para colmo, la cosa empezó a ir a peor. En 1979, Don Bluth, uno de sus mejores animadores, decide pirarse con un par de compañeros en mitad de una de las producciones para fundar su propio estudio. El caso es que al principio lo del estudio de Bluth pues no le salió exactamente bien porque el primer largometraje que sacaron pues no recaudó mucho. Entonces él junto con Gary Goldman decidieron tirar por el mundo de los videojuegos arcade. Y en 1983 lanzaron el Dragon Slayer. No sé si os suena. Esto les funcionó de lujo porque es que encima tenía animaciones que eran muy innovadoras para la época y era pues el típico juego de que tú eres un caballero y tienes que ir ahí por los pasillos del castillo, luchar contra el dragón y rescatar a la princesa, ya sabéis, pues, lo típico. Está muy chulo.
El caso es que una cosa lleva a la otra y Don Bluth acaba colaborando con Steven Spielberg en la película animada An American Tail en 1986. Y este fue el segundo golpe que se lleva Disney, que recordemos que estaba un poco en la mierda, ya que esta película compitió directamente con la película de Disney, Basil, el ratón superdetective, que se estrenó ese mismo año. Bueno, la película de Bluth y Spielberg recaudó mucho más en taquilla y tuvo mejor acogida. Sin embargo, llega 1989, el año del renacimiento de Disney. Después de llevar un par de décadas con un rumbo bastante inestable, en noviembre de 1989 Disney estrenó en cines La Sirenita, o también podríamos llamarla La Salvadora, porque salvó el estudio. O sea, Disney estaba a punto de la quiebra y llegó La Sirenita y recaudó en taquilla más de 200 millones de dólares y fue como, ok, no solo nos hemos vuelto a recuperar, sino que encima estamos abriendo la puerta de una de las mejores épocas de la compañía, que vienen a ser los años 90, la época dorada, las mejores películas. El caso es que abrió las puertas de lo mejor que se avecinaba en esos años. La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, El Rey León, Hércules, Mulan, Tarzán, por favor, solo éxitos. Mientras Disney volvía a estar en lo más alto, 20th Century Fox había puesto el ojo en las animaciones de Don Bluth. Y además este estudio ya tenía los derechos tanto de la obra de teatro como de la película de Anastasia que se estrenó en 1956. Por lo tanto, solo tuvo que hacerle una llamadita y decirle, escucha, ¿qué te parece si hacemos una colaboración? Sacamos una buena película animada musical y le hacemos la competencia directa a Disney, que se están viniendo muy arriba. Y así fue. De hecho, ellos mismos decían que la industria llevaba muchos años monopolizada por Disney y que romper ese monopolio nos iba a venir bien a todos. El caso es que Disney, que podría haber dicho, estoy cosechando un éxito tras otro, a mí que estrenéis ahora una película de la leyenda de esta mujer, me da un poco igual. Pero no, porque Don Bluth ya le había dado dos golpes que le dolieron en lo más grande. Primero, abandonando el estudio cuando más le necesitaba, y segundo, sacando una peli sobre ratones que triunfaba sobre la de Disney y encima con Steven Spielberg. Se notaba ahí que había cierto rencor. El caso es que claramente se tomaron este estreno como una amenaza. Así que Disney, el mismo fin de semana que se estrenaba Anastasia, ellos decidieron reestrenar por su 8º aniversario La Sirenita, que no solo había sido el éxito que les había devuelto la vida al estudio, sino que además era una película sobre una princesa que iba a competir directamente contra otra película sobre otra princesa. Bueno, a pesar de la competencia de La Sirenita en las salas de cine, Anastasia fue todo un éxito, recaudando unos 140 millones de dólares y además convirtiéndose en la película más rentable de Don Bluth y los estudios de Fox. ¿Esto rompió el monopolio de Disney? Pues no. Claramente no. De hecho, en 2019 Disney compró 20th Century Fox, o sea que... De hecho, Anastasia está en el catálogo de Disney Plus. Y diréis, joder, tremenda chapa nos acabas de soltar, ¿para qué? O sea, ¿esto tiene algún tipo de moraleja o enseñanza? ¿O sacas algo en claro? Bueno, sí, yo saco dos cosas clarísimas. La primera es que la tendencia de las compañías de exprimir el imaginario de una persona que ha muerto solo por ganar unos buenos dineros parece una maniobra que no tiene fin y que no va a llegar a ningún tipo de debate. Y la segunda es, no compitas contra Disney. No lo hagas. Comprará tu compañía. Y tu casa lo comprará todo.